Manuel Marrero Cruz asistió junto a varios titulares de gobierno al foro dedicado a recordar el pensamiento económico de Fidel Castro Ruz en el contexto del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Esteban Lazo Hernández intervino por videoconferencia en sesión especial de la Cámara de Representantes de Belarus. En el marco del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, varios participantes de diferentes latitudes calificaron el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como un acto de genocidio colectivo. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz asistió junto a varios titulares de gobierno al foro dedicado a recordar el pensamiento económico de Fidel Castro Ruz en el contexto del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana. Con más detalles, la periodista Marisela Recasens. El pensamiento económico de Fidel y sus aportes para enfrentar los retos de la economía mundial fue el hilo conductor del debate de uno de los foros que sesionó en la tercera jornada de homenaje al líder histórico de la revolución en el año de su centenario. Su impronta y legado en la etapa marcada por los encuentros internacionales sobre globalización y problemas del desarrollo fue recordada por destacados economistas que acompañaron a Fidel en dicha convocatoria mundial fechada entre los años 1998 y 2013. En el panel sobre Fidel y la economía mundial, presidido por académicos del CIEM, resume el legado del líder en temas como la deuda externa y su impacto en el desarrollo, deuda ecológica, finanzas internacionales, cambio climático y la batalla económica de Fidel durante el periodo especial tras la caída del campo socialista europeo. Acá, compañeros, no hay problema geopolítico, hay un problema de clase que está enfrentando la humanidad. Porque está claro que la burguesía ya no tiene nada positivo para ofrecernos. Y ahí sí se nos viene un debate gigantesco hacia nosotros. Acerca de la vigencia del pensamiento económico de Fidel, el jefe de gobierno cubano se refirió a grandes retos por los que atraviesa el país y las medidas para enfrentarlos. 1993, en medio de ese periodo especial, Fidel advirtió: la vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca, si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnología para hacerlo. Por tanto, nuestras transformaciones son 100% cubanas, son realizadas con total soberanía. Otros paneles y foros estuvieron dedicados al resaltar la impronta de Fidel en el deporte, la religión, la defensa, la conservación y gestión cultural, la educación, la historia y la comunicación. Una apretada agenda que por mucho rebasó el tiempo para abarcar la inmensidad del legado de uno de los estadistas más grandes de la humanidad de todos los tiempos. Durante el foro de solidaridad desarrollado en el marco del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, varios participantes de diferentes latitudes calificaron el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como un acto de genocidio colectivo y refrendaron su apoyo y solidaridad con la lucha de la mayor de las Antillas por la preservación de su soberanía y su sistema político y social. Escuchemos parte de las intervenciones. Venimos desde Puerto Rico, nación caribeña ocupada por el mismo imperio que durante más de 6 décadas ha intentado rendir al pueblo cubano mediante el hambre, el aislamiento y el castigo. Venimos desafiando el mandato de obediencia de los Estados Unidos y venimos a decirlo sin eufemismos y sin miedo. El bloqueo contra Cuba es una guerra. Es una guerra económica, financiera, psicológica y política.
Una guerra que no se libra solamente en oficinas gubernamentales ni en documentos diplomáticos. Se libra contra los cuerpos y contra la vida cotidiana del pueblo cubano. Se libra cuando se impide la llegada de combustible, cuando un hospital enfrenta dificultades para obtener medicamentos, equipos o piezas de repuesto, cuando una familia debe reorganizar toda su vida alrededor de un apagón, de la falta de transporte o de la escasez de alimentos. Quienes diseñan estas medidas saben perfectamente lo que hacen. Pretenden producir cansancio, desesperación y sufrimiento. Pretenden convertir las necesidades del pueblo en armas contra la soberanía de la nación. Siempre que una transportadora de cualquier país de Europa que no entrega su mercancía en su destino, aquí en Cuba, siempre que un banco no haga un movimiento bancario para Cuba, hay que denunciar esto a los bancos reguladores de cada país de Europa y después al Banco Central Europeo, para que después podamos ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero, contra Cuba es una guerra. Segundo, es una guerra genocida. Hoy el Caribe todo está bajo una agresión militar sin precedentes, una agresión militar, económica, digital, electrónica, cognitiva. El comandante Fidel Castro nos enseñó que el pueblo es un recurso, no solo su trabajo, su unidad, su disciplina, su claridad y su creatividad son las armas más fuertes que tenemos contra el imperialismo, porque junto con el pueblo heroico de Palestina, de Irán, y los defensores del mar y la tierra en todas partes del mundo, Cuba representa la primera línea de combate. No permitiremos y no debemos detenernos en la expresión de nuestra solidaridad con el pueblo cubano, y se lo debemos a la historia de nuestra organización, a la historia y a las luchas de Cuba y a Fidel. Cuba no está sola. Saquen sus manos de Cuba y Cuba vencerá. Hacemos una pausa. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. Avanzamos con otros temas. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intervino especialmente por videoconferencia en una sesión de la Cámara de Representantes de Belarus dedicada al líder de la revolución Fidel Castro Ruz. Con la información, Isabel Díaz González. Con la exposición Un símbolo de su época, dedicada al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, inició una sesión especial en la sede de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Belarus dedicada a Fidel. De manera especial, intervino allí por videoconferencia el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. En nombre de las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, y en el mío propio, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Asamblea Nacional de la República de Belarus por la invitación a dirigirme a ustedes y por la celebración de esta importante actividad conmemorativa por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, quien tanto hizo por la humanidad y especialmente por la profunda amistad entre nuestros dos pueblos. Al referirse a este importante encuentro que reunió fotografías de la visita del comandante en jefe a Minsk en 1972 y de la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, Lazo Hernández destacó la impronta de Fidel en los vínculos entre Cuba y Belarus y cómo se han consolidado a lo largo de varias décadas. Enorme ha sido el aporte de Fidel a las relaciones con el hermano pueblo de Belarus.
Trasciende especialmente en esta rica historia su visita a Minsk en el año 1972, donde sostuvo importantes encuentros con obreros en las fábricas, con campesinos en los cojoses y sojoses. Todo ello imprimió una huella imborrable, un sólido vínculo que selló para siempre esta indestructible amistad que nos une a ambos pueblos hasta los días de hoy. Agradeció el permanente apoyo de esa nación a la mayor de las Antillas y por videoconferencia trasladó un mensaje de gratitud de las autoridades cubanas. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y desde diversas partes del mundo trascienden hoy las expresiones de amistad y respaldo hacia Cuba a solo una jornada de conmemorarse el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En saludo a la fecha, el embajador cubano en la India, Juan Marsán, recordó el papel del comandante en jefe en las luchas por la soberanía de la isla durante la conferencia Cuba y su desafío histórico en el centenario del natalicio de Fidel Castro, realizada en la Universidad de Nueva Delhi. Mientras tanto, en Nicaragua, las actividades por el aniversario del líder cubano incluyeron la presentación de una escultura metálica de 20 metros de altura con su imagen. Italia también se sumó a la conmemoración del legado fidelista con un acto en su honor que contó con la asistencia de representantes del cuerpo diplomático cubano e integrantes de organizaciones sindicales de la nación europea. Durante la cita, el embajador cubano Jorge Luis Cepero aseguró que la figura del comandante es la personificación de las luchas de quienes no se rinden y por ello es respetado, admirado y amado en tantos lugares del mundo. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Predomina sobre Cuba la influencia de las altas presiones, imponiendo vientos del nordeste al este en gran parte del país. Durante la tarde, el paso de una onda tropical por los mares al sur, interactuando con una vaguada en la altura sobre la región oriental, estará favoreciendo la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur principalmente y sobre todo de la región oriental. Estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará en algunas localidades con algunos chubascos y tormentas eléctricas. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. Mientras que en la región oriental será de un amanecer con poca nubosidad y en la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente en localidades del sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:20 pasado meridiano y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y algunas lluvias en el interior y sur. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. El rechazo hacia la injerencia de la actual administración de la Casa Blanca y el respeto hacia la soberanía de los pueblos fueron temas centrales del debate en el encuentro de Veteranos por la Paz, celebrado en los Estados Unidos. Y ampliamos esta información. La cita contó con varios paneles, uno de ellos sobre América Latina, donde el autor del libro, El complot para derrocar a Venezuela, Daniel Kovalik, analizó la historia de las sanciones estadounidenses, los intentos de cambio de régimen y los golpes de Estado promovidos por Washington. Por su parte, Mark Friedman, activista del Comité Manos Fuera de Cuba, se refirió al incremento de la hostilidad del gobierno de Donald Trump contra la isla y las amenazas de una agresión militar. Friedman llamó a una solidaridad activa, incluyendo una campaña para proporcionar medicamentos para el país asediado, y condenó los intentos de Washington de criminalizar a quienes participan en la noble labor de la solidaridad. En una declaración, Veteranos por la Paz también expresó su rechazo al reciente informe del secretario de Estado Marco Rubio, en el que acusa a Cuba de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos. El texto denuncia también el repentino retorno de la administración Trump al anticomunismo como medio para socavar la credibilidad de sus oponentes políticos, al tiempo que reiteró con todos aquellos que luchan por los derechos humanos, demostrando que pese a las amenazas del imperio, Cuba no se encuentra sola.
También durante el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, el ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, una de las voces más respetadas del Caribe en política regional, destacó que el líder de la Revolución Cubana estableció un récord en cuanto al altruismo cubano, el internacionalismo y el antiimperialismo. Fidel is undoubtedly the greatest leader that the Caribbean and the Latin American countries have produced in the 20th into the 21st centuries. The leader of the Cuban Revolution, he built socialism in Cuba in solidarity with his party and the people of Cuba and friends globally. He defended the sovereignty and independence of Cuba in the tradition of José Martí, the Cuban patriot. He established a record of Cuban selflessness, internationalism, and anti-imperialism. El ex primer ministro sanvicentino se refirió además en términos personales a la nobleza y bondad que dedicaron Fidel y la política cubana hacia sus vecinos del área y recordó de manera especial el respaldo brindado por Cuba a los países caribeños en momentos decisivos de su historia reciente. CARICOM countries have particularly been assisted by Fidel and the Cuban people. CARICOM has been in the forefront of defending the Cuban Revolution in international circles, and Cuba in turn has been there for us. The recognition of Cuba by 4 independent countries of CARICOM led the way for other countries in Latin America and across the world to see this beacon of freedom and revolutionary spirit and independence and sovereignty. Asimismo, Ralph Gonsalves dedicó parte importante de su intervención al que consideró uno de los legados más duraderos de la política exterior cubana: la formación de generaciones enteras de jóvenes caribeños en instituciones, un vínculo humanista que, según sus palabras, trascendió lo estrictamente político para convertirse en un lazo entre pueblos. Destacó que el accionar de Fidel convirtió el proceso revolucionario en un modelo de compromiso social y dignidad cuya vigencia trasciende fronteras y épocas. On the 100th anniversary of the birth of Fidel Castro, we remember his ideas, his actions, his selflessness. We know of his solidarity. We know, too, that he not only inspired the Cuban people and millions worldwide. More than inspiring, he drew out of us what is good and noble in us. Oftentimes he drew out of us the goodness and nobility and high quality which we did not as yet know that we possessed. Llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán, que está listo ya para informarnos. Y como siempre, Durán, un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Un saludo también para ti, por supuesto para todos los amigos que están con Cuba Noticias. Bienvenidos a este encuentro con los deportes, en el que iniciamos presentando al periodista Duanis Hernández, quien nos hace un recuento de lo que fue el deporte de lucha en Santo Domingo 2026. Esta disciplina volvió a merecer la mejor desde el punto de vista individual para Cuba en una cita multideportiva regional. La lucha otra vez se erigió como uno de los principales deportes de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El deporte de los tacles y desbalance fue, junto al atletismo, una de las disciplinas que más coronas aportó a la nación antillana, con 10. Si bien este deporte quedó por debajo de los 15 títulos ganados en la edición de San Salvador 2023, ratificó por qué es la mejor disciplina de Cuba en los últimos años. En Santo Domingo 2026, la lucha cubana finalizó con 10 medallas de oro y 5 de bronce, para aventajar con comodidad a Venezuela, segunda por naciones con 3 títulos, 4 medallas de plata y 4 de bronce.
Las mujeres nuevamente tuvieron una gran actuación con 4 coronas a la cuenta de Aineli San, Greyly Bencosme, Laura Gerín y Milay Mismarín, quien sumó un título importante que faltaba en sus vitrinas. El crecimiento de las mujeres ratifica que necesitan más apoyo y participación internacional en eventos deportivos, porque sus triunfos se fraguaron desde el EFAR Cerro Pelado. Los grequistas no fueron menos con 4 títulos por intermedio de Jonas Bellis, gran sustituto de Luis Horta, Kevin de Armas, Daniel Gregorich y Oscar Pino. Quizás faltó el título del campeón mundial y medallista olímpico Gabriel Rosillo, quien inesperadamente cayó en semifinales ante el hondureño Kevin Mejía. Los libristas aportaron 2 títulos a la cuenta de los más experimentados Arturo Silot y Gianni Garzón. En un contexto difícil donde el deporte cubano ha decaído en sus resultados, la lucha se erige como la disciplina que mantiene la casta a todos los niveles y lo ratificó en Santo Domingo 2026. Este deporte merece toda la atención del INDER y las mayores facilidades para participar en eventos internacionales y en bases de preparación foráneas. Al César, lo que es del César. La lucha es el mejor deporte de Cuba y necesita que lo atiendan como es debido. Duanis Hernández, Cuba Visión Internacional. Muy bien, Duanis, exacto. El equipo de lucha y en general este deporte es en realidad el número 1 en nuestro país en estos momentos. Ahora en el mes de octubre tendremos campeonato mundial de mayores y también de la categoría sub-23. Cambiamos de temas. Las peloteras cubanas se preparan para la Copa Mundial de la Disciplina que tendrá lugar en Taipei de China. Eso será a partir del 23 de agosto. El colega Yunel Hernández Batista de Canal Caribe entrevistó a varios miembros del equipo femenino y nos trae los detalles. Bueno, yo veo la preparación de las chicas bastante bien. Incluso cada una está haciendo su trabajo individual para que saque el colectivo y así poder ayudar al equipo para ese mundial. Desde el punto de vista defensivo, eres jugadora de cuadro, ¿qué estás haciendo en particular? Bueno, en mi posición, que es la tercera base, estoy tratando de hacer lo mejor posible y algunas deficiencias que me quedan todavía, pero seguir trabajando. Me tocó decidir el campeonato panamericano y ahora estamos preparándolo para la primera fase del mundial, que es en Taipei de China, para la segunda fase, que es el año que viene, pero lo tenemos que meternos entre los 3 primeros lugares, que seguro que el equipo está con todo y tiene muchas ganas para meternos entre los 3 primeros lugares. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la preparación? ¿Qué criterio te merece lo que están haciendo aquí en la escuela? No, muy buena la preparación de los profesores, en todo, en el terreno, la preparación física. Nos estamos esforzando todas las muchachitas que sí podemos y sí vamos a llegar a la clasificatoria y vamos a meternos entre los 3 primeros lugares para ir a la segunda fase en Estados Unidos el año que viene. Sabemos el objetivo que tenemos que tener y al ser de las atletas experimentadas tenemos que echarnos el equipo arriba y llevar a las niñas al mejor juego. ¿Qué están haciendo para llegar al mejor juego posible? Bueno, estamos preparándonos sobre las deficiencias que tuvimos en la primera fase del clasificatorio para el Mundial y trabajar mucho encima de las deficiencias esas que tuvimos. En mi caso, la ofensiva la estoy trabajando el máximo posible para hacer un buen papel cuando vayamos a la segunda fase del clasificatorio. Bueno, Japón, Taipei de China, Venezuela, Gran Bretaña y Filipinas serán los rivales que tendrá este equipo femenino de béisbol a partir del 23 de agosto, cuando comience este certamen. El debut de Cuba será ese día frente al favorito cuadro de Taipei de China a las 6:30 de la mañana, hora de nuestro país. Como bien decían las entrevistadas, los 3 primeros lugares de estos 6 equipos clasificarán a la fase final de esta Copa Mundial Femenina de Béisbol que tendrá lugar en 2027. Y con el deporte nacional nos despedimos. Evelyn, te dejo para los minutos finales de Cuba Noticias. Gracias, Durán. Concluyen así los deportes y pasamos ahora a notas culturales. En homenaje al centenario del comandante en jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, la Universidad de La Habana exhibe la exposición titulada Aurora de Futuro del fotógrafo, camarógrafo y director de fotografía cubano Alex Castro, como parte del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. La muestra presenta un conjunto de 20 fotografías capturadas por la lente del hijo del líder histórico. Entre ellas destacan imágenes del rostro de Fidel, captado en momentos de diálogo con estudiantes, en actos académicos y en encuentros con científicos, donde se refleja su fe en la juventud y en la universidad como espacio de futuro. Esta exposición constituye un tributo a la visión estratégica del comandante como principal promotor del acceso universal a la educación superior en Cuba, reflejo de la universidad desde su perspectiva, como un taller de sueños colectivos y un laboratorio de futuro.
Este centro de altos estudios se convirtió para Fidel en el pilar fundamental de su proyecto revolucionario cubano. También le informamos que el poeta y ensayista Virgilio López Lemus recibió el Premio Nacional de Literatura en el contexto de la Feria Internacional del Libro. A la ceremonia asistieron el viceministro de Cultura cubano Fernando León Jacomiro y el presidente del Instituto Cubano del Libro Juan Rodríguez Cabrera, entre otras personalidades. Veamos. El Premio Nacional de Literatura, máximo reconocimiento público que se otorga a escritoras y escritores cubanos, se entregó oficialmente al poeta, ensayista y crítico literario Virgilio López Lemus en el contexto de la Feria Internacional del Libro. En la ceremonia agradeció a quienes le han acompañado en este largo camino de soñar y apostar por la poesía. Dos patrias tengo yo, Cuba y la poesía, porque nacer aquí es una fiesta innombrable. Y ahora que he recibido este premio, quiero agradecer a la revolución que triunfó en 1959 y le dio otro sentido a mi vida, pues dentro de ella pude conducirla por el camino de mi vocación, una vocación incontenible, la de leer y escribir, sin lo cual no tendría nada que hacer en este mundo. El escritor Alberto Marrero, integrante del jurado, destacó las cualidades que hicieron a Virgilio merecedor de tan alta distinción. Por su parte, Joan Cartaya, subdirector de la editorial Letras Cubanas, ponderó el aporte de la obra literaria del autor al enriquecimiento de la cultura de la isla. El viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, y el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, hicieron entrega del premio acompañado de la obra del artista plástico José Luis Fariña. Merecido reconocimiento a quien resulta una de las figuras esenciales de la crítica y la poesía cubana contemporánea. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.